Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy buen día. Hoy en este audio tipo podcast quiero hablar de un tema clave. Vamos a hablar de esos alimentos que nos inflaman. Pero primero vamos a tocar este tema. ¿Para qué nos desinflamamos? Bueno, no es solamente para vernos mejor, porque sí, nos deshinchamos, pero sino también es para que el cuerpo vuelva a funcionar como tiene que funcionar, de manera eficiente, que pueda cumplir con todas esas funciones que tiene que cumplir bien. Y para eso, lo primero que hay que entender es que tenemos que dejar de darle a nuestro cuerpo todos los días, cosas que nos inflaman. Y hoy vamos a hablar específicamente de alimentos que consumimos a diario y que nos generan inflamación. El primero que quiero mencionar es el aceite vegetal refinado. Los aceites vegetales refinados, como por ejemplo el de canola, el de girasol, el de maíz, son aceites que en muchas casas se consumen todos los días. Se usan para cocinar, para condimentar, pero no solamente ahí, porque también pasa que no tenemos en cuenta que estos aceites están en la mayoría de los alimentos procesados y ultraprocesados. Por ejemplo, los rebozados, todos los que vienen envasados, todo lo que viene empaquetado. Y estos aceites, el de canola, el de girasol, el de maíz, son muy inflamatorios porque tienen muchísimo omega 6. Nosotros en el cuerpo todo tiene que estar en equilibrio y hoy en día consumimos un exceso enorme de este omega 6 que es muy dañino para el intestino y que hace que nos inflamemos. Lo ideal es consumir más omega 3, que es un ácido graso, pero que es antiinflamatorio. Pero bueno, volviendo a los aceites refinados, es muy importante que no lo hagamos parte de nuestro día a día, por esto que te mencioné que nos inflama. Y entonces, ¿qué es lo que podemos usar? Bueno, los aceites y las grasas que sí podemos usar tanto para condimentar como para cocinar son el aceite de oliva, la manteca clarificada o ghee, que es la manteca común, solamente que se le saca la parte de la nata y queda la grasa pura. Otro aceite también que podemos usar es el aceite de coco y también las grasas animales y manteca. ¿Qué pasa con esto? Quiero hacer una aclaración acá, porque capaz que te hace un poco de ruido. Durante mucho tiempo nos dijeron que teníamos que sacar las grasas de nuestra vida, que eran malas, y que había que usar aceites vegetales. Pero la realidad es que eso es un invento moderno de la industria, del ser humano, porque antes no existía. Y siempre va a ser mejor ir a lo natural, a lo que nos da la naturaleza. Las grasas animales tienen principalmente grasas saturadas y también tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que el cuerpo necesita. ¿Y qué pasó? Por mucho tiempo se dijo que las grasas saturadas eran malas, pero son necesarias. Solamente a lo sumo que la consumas muy en exceso, como todo, podrían llegar a ser dañinas para tu cuerpo. Y acá tengo un dato. La leche materna es más de un 30% de grasas saturadas. Entonces, si fuera tan mala, ¿cómo podría ser un alimento de un bebé o no? Y los aceites vegetales refinados no solamente te inflaman, sino que también están relacionados con enfermedades cardiovasculares. Hoy, y cada vez más, sabemos de personas que tienen, por ejemplo, ACV y hasta personas más jóvenes. Pero bueno, lo que quiero que te lleves hoy es que en tu día a día elijas tanto para condimentar como para cocinar otras opciones que no sean estos aceites refinados, sino que sea, por ejemplo, el aceite de oliva, la manteca clarificada o ghee, el aceite de coco, la grasa animal, la manteca común. No elijas más los aceites de canola, de girasol, de maíz o mezcla en tu día a día porque son muy inflamatorios. Y estos pequeños cambios vas a ver que van a hacer una gran diferencia. Vamos con el segundo, el gluten. El gluten está presente en el trigo, es una proteína que está en el trigo. Y el trigo que existe hoy en día está genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque es más fácil de cultivar, es más resistente, pero eso hizo también que sea dañino e inflamatorio para nuestro intestino. Y en esa modificación genética, ¿qué pasó? El contenido de gluten se triplicó.
¿Y qué pasa con eso? Que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerirlo completamente. Entonces la parte que no se digiere empieza a dañar nuestra pared intestinal y genera inflamación. Entonces, ¿no podemos comer nunca más pan? ¿O de qué forma podríamos consumirlo? Bien, por ejemplo existe el pan de masa madre, que es un pan en el que se usan levaduras que sí pueden digerir este gluten si se les da el tiempo suficiente, que son muchas horas. A diferencia de el leudado común o artificial que no llega a digerir todo ese gluten y eso es lo que hace que al final lo comamos nosotros y nos termine inflamando. Así que, por ejemplo, el pan de masa madre es una buena opción. También podemos comprar y conseguir en dietéticas panes hechos con otras harinas que no tengan gluten o podemos hacer nosotros mismos nuestros propios panes y preparaciones con otras harinas como por ejemplo la harina de almendras, la harina de arroz, harina de avena, harina de trigo sarraceno. Podemos hacer tanto pan como otras preparaciones, por ejemplo budines, bizcochuelos, galletitas, masa para pizza, masa para tartas. O sea, la harina de trigo lo bueno es que la podemos reemplazar. Después tenemos también reemplazos para las pastas. Existen pastas sin gluten hechas de quinoa, de amaranto, de arroz. Y para saber que no tienen gluten, lo que tenemos que hacer cuando leamos las etiquetas, que puede ser que no diga libre de gluten directamente, pero sí va a decir sin TAC, sería TACC. Y esa sigla, eso es porque las siglas TAC significan que no tiene ni trigo, avena, cebada y centeno. Por lo tanto, si no tiene trigo, no tiene gluten. Y serían otras opciones para reemplazar las pastas tradicionales. Vamos ahora con los ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos los alimentos que tienen procesos químicos, que tienen edulcorantes, conservantes, aditivos y colorantes artificiales. Y el cuerpo no los reconoce como alimento. Y además de todas estas sustancias químicas, suelen tener siempre agregados de azúcar y aceites vegetales refinados. Y la verdad es que es lo que abunda en los supermercados y lo venden porque nos lo venden como seguros. ¿Por qué? Porque se supone que cada componente de estos químicos que tienen están en cantidades muy pequeñas que no tendrían por qué hacerte mal a la salud. Pero vos imagínate un poquito todos los días. Y no solamente un poquito de ultraprocesados, sino un poquito de ultraprocesados, un poquito de harina de trigo, un poquito de azúcar, un poquito de aceite vegetal, un poquito. A lo largo del tiempo es un montón. ¿Y cómo crees que responde el cuerpo a eso? Con inflamación crónica. Tenemos inflamación. Entonces ser conscientes de que cada poquito al final termina siendo un montón. Por eso no está bueno que sea parte de nuestro día a día. Y bueno, también tenemos el azúcar, que el azúcar nos genera picos de glucosa, insulina, nos altera las hormonas, alimenta las bacterias dañinas que tenemos en el intestino, los hongos, los parásitos y nos termina generando inflamación. Además de que nos da ansiedad y más ganas de comer. Pero bueno, el azúcar le vamos a dedicar otro día para desarrollar más. Lo que sí te quiero comentar es que un reemplazo que yo uso y recomiendo para evitar el azúcar sería la stevia, porque es un edulcorante y es natural, son hojas de una planta. La podemos encontrar en las dietéticas que vienen envasadas. Hay que aprender a leer también bien las etiquetas porque lo ideal sería que solo diga stevia o stevia con algún otro edulcorante natural, pero no que sea como un simple agregado y que sea toda una mezcla de edulcorantes artificiales. Y bueno, para ir terminando, quiero decirles que no se trata de no consumir nunca más estos alimentos que nombramos, sino que si vamos a tener un estilo de vida saludable, podamos elegir estos alimentos pero ocasionalmente, que no sea una cosa de todos los días, que no sea inconsciente o en automático, que sea porque lo elegís, porque tenés realmente ganas de darte un gusto y comer algo que tenga azúcar o que tenga harina de trigo, ¿sí? Pero que no sea por costumbre, que no sea porque es lo que hay, que no sea porque es más barato. Fíjate el costo que podrías pagar con tu salud. Desinflamar el cuerpo es necesario, darle un descanso al intestino es necesario. No solo nos deshinchamos, nos desinflamamos y ayudamos al sistema inmune, a nuestras defensas de nuestro cuerpo, al sistema digestivo y a todo nuestro cuerpo en general a funcionar mejor. Así que bueno, espero que todo esto te haya ayudado a entender mejor a tu cuerpo
te haya dado un poco más de claridad, la idea es que empieces a elegir desde la conciencia y no desde la costumbre, y te ayude a cuidarte desde un lugar más amoroso. No es implantar miedo, es cuidarse, es realmente ser consciente de que elegimos para hacernos mejor a nuestro cuerpo y que funcione mucho mejor. Así que bueno, finalizamos por hoy. Hasta la próxima.